Eh, por eso vamos a abordar un poco hidrodinámica el día de hoy. Hidrodinámica. Bien. Ahora, en física resulta bueno, antes de eso, les voy a recordar bien qué es la hidrodinámica. La hidrodinámica, dinámica, es el estudio de las propiedades mecánicas que presentan los fluidos en movimiento. Que por cierto, todos los fluidos en movimiento eh, presentan una propiedad física interesante y es inherente a todos los fluidos. Y esa propiedad se llama viscosidad. Eh, digamos, la viscosidad es la fricción que tiene el líquido al fluir con respecto a sus propias capas. La voy a definir por acá. Bien, resulta que en física, en general, es de mucho interés poner las ecuaciones de movimiento de un cuerpo. A través de estas ecuaciones de movimiento del cuerpo, nosotros podemos describir toda la historia del pasado, presente y futuro de este cuerpo de forma determinista. Y con la hidrodinámica, pues esa sería la intención. El problema es que se complica mucho resolverlo a través del concepto de Newton. La estrategia de Newton es describir las fuerzas que interaccionan sobre el cuerpo, escribir todas esas fuerzas y resolver las ecuaciones diferenciales que nacen a través de estas ecuaciones vectoriales. El problema es que pues, al hacerlo con la hidrodinámica son demasiadas fuerzas las que están en acción y se vuelve muy complicado hacerlo resolver las ecuaciones de forma analítica una a una. Entonces, de hecho, ni una computadora lo podría hacer, mucho menos nosotros tendríamos como el tiempo suficiente para resolverlo para un solo fluido. Entonces, la idea es empezar a facilitar, quitarle como propiedades a los cuerpos en fluido, perdón, quitarle propiedades a los fluidos en movimiento y, y una vez quitándole esas propiedades, facilitamos su descripción y la podemos hacer ahora de forma más analítica. Y ahora vamos a hacer esas descripciones de forma a grosso modo. Entonces, vamos a definir qué propiedades les vamos a quitar a esos fluidos. Entonces lo escribo por acá. Mm,
Muy bien, entonces, a estas suposiciones que vamos a suponer que cumplen los fluidos para hacer la descripción más fácil, les llamamos fluidos ideales. Bien, y voy a decir qué propiedades van a cumplir estos fluidos ideales. Eh, Bien, características de fluidos ideales. Bien, una característica es que tiene que ser eh, estacionario o laminar. Estacionario no quiere decir que se queda quieto, sino pues ya no estamos hablando de hidrodinámica, sino, sino estacionario se refiere a que las variables que describen al fluido, es decir, digamos el flujo, el chorro como tal, o bien la densidad del fluido, o bien algunos puntos en presiones del fluido. Todas esas cantidades físicas que describen a un fluido se tienen que mantener constantes en el tiempo. Entonces, esas propiedades son las que se tienen que mantener estacionarias, no como tal el fluido en sí, sino sus propiedades que describen al fluido. Entonces, el flujo del fluido debe ser constante. Bien, eh, también tiene que ser incompresible, o sea que su densidad no cambia. Tiene que ser irrotacional, que si ustedes ponen algo ahí, irrotacional, cuando ustedes ponen, por ejemplo, un tapón en en un río, pero digamos que este río está hecho de un fluido ideal, el tapón no va a rotar dentro dentro del fluido. Se puede mover, pero no puede rotar. Eso es una suposición que vamos a hacer sobre un fluido ideal. Entonces, esa es otra propiedad. Y ya son las tres propiedades que vamos a solicitarle a un fluido ideal. Si un fluido no cumple con alguna de estas tres, le llamamos flujo turbulento. Bien, ¿dudas hasta acá? No, profe. No, profe. Ok, va. Entonces vamos a ahora sí a definir algunas cantidades eh, físicas. Para esto antes voy a definir qué son las líneas de flujo, líneas de corriente. Mm,
Se llaman líneas de flujo o líneas de corriente a la representación gráfica de la trayectoria que siguen las partículas del fluido. Bien. em, entonces, más o menos un esquema de línea de flujo sería este. Digamos que tenemos voy a dibujarlo mejor, más o menos así. Digamos que este es un conducto y el flujo lo puedo representar de esta forma, con líneas que van sobre este ducto. Y necesito poner el sentido en el cual va este flujo. Y ya con estas flechitas ya indico hacia dónde va el fluido. Bien. Y por último, bueno, no por último, pero ya casi para que no sea tiempo de hacer algo. eh, Vamos a definir el gasto. Ahora sí, ya son cantidades físicas que nos van a ayudar a, a describir un fluido en flujo. Bien, el gasto lo definimos como volumen sobre tiempo. Ahora sí, ya cuando introducimos la variable tiempo, estamos hablando de una cantidad en movimiento. Eh, Ahora, imaginen que tengo un conducto. Vamos a hacer que sea cilíndrico por comodidad. Y me fijo en dos secciones transversales. Eh, bueno, esta tienen cierta área, pero son la misma. Y yo puedo escribir el gasto. Bueno, están a una distancia yo puedo describir el gasto de ese fluido entre esos dos espacios. Como sabemos que hay un flujo por acá, eh, ese flujo tiene una velocidad. ¿Alguien recuerda cómo se define la velocidad a grosso modo? Metros De sobre la, segundos. Más o menos por ahí va, no exactamente. Te anoto, Israel. Distancia sobre tiempo. Así es, Germán. Te noto, Germán. Bien, es distancia sobre tiempo. Eh, y de acá yo puedo despejar la distancia porque en el gasto, eh, pues tengo el volumen y puedo construir el volumen haciendo unas operaciones adecuadas con la distancia. Bueno, la distancia. Ahora, si yo le multiplico el área en ambos lados a la distancia, bueno, esta última ecuación tendría que
el área por la velocidad por el tiempo es igual al área por distancia. ¿Y área por distancia a qué es igual? ¿Alguien me puede decir qué unidades tiene? Área por distancia. Gasto. No, cerca, pero no. Héctor, ¿alguien más? Fuerza. Distancia, no, área por distancia, cerca, Ana Jimena, pero no, ni siquiera cerca, pero te anoto. Área por distancia es área, ¿qué unidades tiene? Metros Metros. cuadrados. Ok, ¿y distancia? Metros. Ok, metros cuadrados por metros, ¿qué me da? Ah, volumen. 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 Entonces, área por distancia es el volumen. El volumen es igual a, eh, a área por velocidad por tiempo. Voy a hacer un poquito más chico estas cuentas. No se ven tan. Ajá. Y entonces, de esta ecuación, voy a pasar dividiendo al tiempo y me quedaría que el volumen sobre tiempo es igual a área por velocidad del flujo. Y entonces, ¿quién es el volumen sobre el tiempo? ¿Puede repetirlo? Ya no entendí. Ajá. De acá para acá pasé el tiempo dividiendo y ya me quedó volumen sobre tiempo por área por velocidad. Ahora, ¿quién es el volumen sobre el tiempo? ¿El gasto? El gasto. El gasto, sí. Entonces el gasto es igual a área por velocidad. Noten que estoy ocupando una V distinta para velocidad que para volumen. Para volumen ocupo V mayúscula, que le pongo unas patitas hasta el final, y para volumen como que la hago media cursiva. Digo, para velocidad la hago como media cursiva, para volumen ocupo como mayúscula. Entonces ya con esto puedo describir el gasto. También puedo definir el flujo de masa. El flujo de masa lo definimos como la cantidad de líquido que pasa por el conducto por unidad de tiempo. Entonces, el flujo de masa lo voy a definir así, como m sobre t. El flujo la escribo con una F mayúscula, pero le pongo como patitas para identificarla de la fuerza. La fuerza también se le asigna la F, por eso le pongo patitas al flujo. Bien, entonces así vamos a definir al flujo de masa como masa sobre tiempo. Pero pues también la puedo escribir en otras cantidades. ¿Alguien recuerda cómo se escribe la densidad? Sí, quizá ahí. La densidad, profe, era D, ¿no? O P. Eh, es Masa una sobre ρ. volumen. Ajá, Masa masa sobre sobre volumen. volumen. Ujú. Y de acá yo puedo despejar a la masa. Y entonces la puedo sustituir en el flujo de masa. El flujo de masa es igual a masa sobre tiempo, pero ya quedamos que la masa sobre tiempo
que la masa es igual a densidad por volumen. Y asociando adecuadamente, me queda que lo puedo escribir así, volumen sobre tiempo por densidad. Y entonces el flujo también es, en términos de la densidad, sería la densidad por el gasto. Y ya puedo escribir así al flujo de la masa. Y ya, lo siguiente que vamos a ver en la siguiente clase es eh, ejercicios de gasto y de flujo de masa y vamos a introducir el concepto de la ecuación de continuidad. Y ya, ahora sí pongan el cajón. Te lo mandé por WhatsApp. Sí. A ver, bueno, voy a dejar de grabar y para que no se vea que estamos jugando en clase. Bueno, eso ya salió en la grabación, maldición. Ujú.